Los quiero invitar hoy al libro de los Hechos, obviamente. Sin embargo, les tengo que decir que no vamos a hacer la continuidad de los capítulos que venimos haciendo, sino que nos vamos a ir al inicio de Hechos. Es decir, Hechos de los Apóstoles, como profanamente o mundialmente ha sido conocido en la historia este libro. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Yo voy a leer desde el 4 y vamos a incluir el 11 mismo, ¿sí? Toda nuestra atención va a estar puesta en lo que se conoce, o ellos conocían, y así lo celebraban como el Yom HaLiyat HaMashiach. Diga conmigo, Yom HaLiyat HaMashiach. El día de la ascensión del Mesías. Por si no lo saben, antes de entrar en la lectura, esta festividad, nosotros, Monte de Santo, cuando éramos Iglesia Evangélica Monte de Santidad, es decir, al inicio de este ministerio hoy en las Naciones, tiene las fiestas que empezamos a celebrar sin yo saber cómo se hacía. Obviamente Pesach la celebrábamos al inicio como lo celebra Roma, con la famosa Semana Santa, aunque yo en aquel tiempo ya enseñaba de que en realidad Yeshua no había muerto un viernes. Sin embargo, nos seguíamos sujetando, digámoslo así, al calendario de Roma. Porque vamos a reconocer una cosa, y si usted tiene amigos que son de rango evangélico, de tramos evangélicos, y por ahí le critican las festividades suyas, y dicen, vos sos un judío porque se leen fiestas judías, es que la gente veo que cuando tiene miedo a algo, prefiere atacarlo. Usted no se defienda de nada. Solamente defienda la fe cuando ataquen su fe. Pero las fiestas son parte de la praxis que nuestra obediencia tiene a la fe que nos ha instalado el Espíritu Santo. Sin embargo, puede usted calmadamente preguntarle, bueno, ¿y vos qué fiesta seguís? Y le van a decir, y Semana Santa, y Navidad. Y pregúntele, ¿quién establece tu calendario? Y ellos le van a contestar, no sé, está en el almanaque. Y allí entran en la trampa, porque cuando te contesten que están en el almanaque y que tu pastor se basa en el almanaque, ¿vos qué le vas a responder? El almanaque, ¿quién lo determina? ¿El presidente de una nación o una religión mayoritaria? Una religión mayoritaria. ¿Y cuál sería esa religión? ¿Dónde está la sede de esa religión? En Roma. Por lo tanto, volviendo a mi historia, o la historia de nuestro ministerio actual, aquella iglesia evangélica llamada Monte de Santidad celebraba Pesaj, pero en la tercer año de existencia, después del Pesaj, Dios me dio la orden de que celebráramos Pentecostés, si no, la unción no sería retenida. Y en lo personal, si hay algo que nunca quiero que sea retenido, es la unción del Maestro, pues por ella y desde ella es como nació dicho ministerio. Si hoy soy quien soy, todo se lo debo a Él. Y si ustedes están en un ministerio de vanguardia como este, se lo debemos a la unción del Espíritu Santo. Así que se imaginará, inmaduro yo en el caminar pastoral, lo que más me interesaba era retener lo que me hacía sentir el corazón pastoral del Padre. Así que nos dirigimos a Pentecostés y allí donde Dios me dijo, 9 días antes, llama al pueblo a orar. Ahí apareció la palabra novena. Para mí, la palabra novena, y él me la dijo, estaba relacionado, no sé, con Roma. Hasta que, por supuesto, cuando uno no sabe, tenés que ir al origen de la etimología de una palabra, y novena en realidad es la forma castellana de un latín. Novena en latín significa 9 días. ¿Qué significa novena? El Eterno nos llamaba 9 días de oración. Sin embargo, o además, para que esos 9 días fueran exitosos y así después entrar a Pentecostés, esa fue la primera forma de contar los días para llegar a Pentecostés. Por años lo hicimos así, hasta que descubrimos el secreto del conteo del Homer. ¿Cuántos han visto que eso es la forma que Dios trata? Dios siempre nos lleva lentamente a los cambios, ¿sí? Porque cuesta mucho cambiar los paradigmas mentales, ¿o es fácil? Es sencillo entender un paradigma nuevo desde la razón. Si uno tiene un rango de inteligencia normal, no sé, aprobado en los rangos de un test, de un IQ normal, la razón o el entendimiento, en esta parte intelectual, va a entender un paradigma nuevo que me estén explicando, ¿sí? Lo que no es fácil es que ese paradigma en mi vida se haga práctica. ¿Por qué?
Porque para que se haga práctica ese paradigma, yo lo tengo que bajar a mi corazón, pero para eso tengo que desaprender los paradigmas más aprehendidos en mi corazón. ¿Me explico o no? Entonces, volviendo a aquello, antes de entrar en la novena, la condición que Dios puso fue entender el día de la ascensión de Cristo. Para mí esa celebración era una celebración de Roma simplemente. Desde lo que yo creía era algo generado por Roma. Pero ustedes saben que yo, de alguna manera, soy, entre comillas, fanático, iba a decir experto, pero no, eso no llegaría a decirlo. Pero sí soy fanático de experimentar con la historia, es decir, de estudiarla, de poder organizar un mapa mental histórico para así entender todo lo que ha pasado en el mundo desde que el mundo es mundo. Por ende, en esa inquietud de siempre saber la historia, me fui a la historia del cristianismo que yo había probado con 10 en el seminario, las 2 veces que hice historia del cristianismo, en el Instituto Teológico y en el Seminario Teológico. Y me di cuenta que era común en el siglo II que existiera la fiesta de la ascensión de Yeshua. Y si estaba en el siglo XII porque lo habían tomado desde el siglo I. Investigando, y esto ya en los últimos tiempos, descubrí que justamente en el siglo I, donde todavía manejaban el idioma de los apóstoles, que es el hebreo, este día se conocía como el Yom Aliyat HaMashiach, es decir, el día de la ascensión de Cristo. Por eso comprendí, y lo comprendo hoy, que es el día 40 de nuestro conteo del Homer, diga detrás de mí, el día 40 del conteo, en donde nosotros tenemos que captar que nuestro conteo es aprobado y comienza a rápidamente elevarnos a niveles mucho más altos. Por eso no es casualidad que nosotros hayamos visto esto del Bat Midbar hoy, porque justamente el desierto nos lleva mal. Con todo esto que les expliqué, quiero que entiendan por qué nos estamos viniendo a Hechos capítulo 1. Nosotros no podemos llegar a Shavuot simplemente porque hemos hecho el conteo del Homer. Tenemos que entender que el día 40 es importante. Y como no existen las casualidades en el Señor, ¿saben ustedes cuándo cayó el día 40 de esta semana? ¿O con qué coincidió el día 40 en esta semana que se nos fue? Coincidió con Rosh Hodesh. Claro, con el cierre. Cerramos Rosh Hodesh, coincidió con el día 2 del mes de Sivan. Hicieron Rosh Hodesh y esa energía la transmutaron, por decirlo así, la transicionaron al día número 40 cuando contaron el día 40. Y necesito solicitarles que ustedes estén muy atentos a esto que hoy vamos a enseñar. Hechos capítulo 1, del 4 al 11. Particularmente nos vamos a quedar después en el 9 al 11, pero quiero leer el contexto. Y estando juntos, ¿cómo estaban? Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, Yeshua por supuesto, ¿verdad? No les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Yeshua, que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. ¿Cómo empezar? Organizando nuestra mente en algunas cosas. Escribí esto para compartirlo justamente el día 40, debido a una inquietud que me planteaba el diácono Nicolás. Y cuando Nicolás me lo planteaba, me puse a escribir algo que no logré publicar. Ahora ya se encuentra publicado. Pero mientras yo escribía lo que voy a compartirles, me puse primero a agradecer mucho esto que les conté al principio. Esa forma amorosa con la cual el Padre nos llevó a las dinámicas del conteo de los días. Nos reunía, nos ponía juntos
en oración durante 9 jornadas, 9 noches, sin embargo, o con la condición de habernos también reunido y estar juntos y unánimes para celebrar el día de la Ascensión. Con eso es que me di cuenta que fuimos y logramos ir transicionando, porque la unción del Espíritu Santo no es simplemente para manifestaciones dentro de un local y luego la gente seguir haciendo lo que sea, sino que la unción del Espíritu Santo allá por los 90 se soltó en Argentina, y entre los beneficiarios de ese movimiento de unción está quien habla, de los pocos que ha quedado, y la unción es para que nosotros podamos ir elevándonos o evolucionando a esos niveles de mentalidad que significa ser gente que lucha con los principios de Dios. De aquellas novenas y de aquel día de Ascensión con sus correspondientes novenas, mejor dicho, pasamos a un Pesaj o una Pascua que no tenía que ver con la Semana Santa. Ya Roma en eso no intervenía más. Pasamos a un Pesaj que tenía que ver con el 14 de Nisan y luego con los 7 días que desde el 15 de Nisan comenzaban como panes sin levaduras y bicurín incluido. Todo eso se fue dando en un proceso evolutivo donde justamente en algún momento ingresó, no tanto tiempo atrás, 2014, la cuenta del Omer, para hoy entender que en el día 40 a nosotros nos va a afectar para bien. ¿Y por qué lo digo? Porque como este día de la Ascensión nosotros lo celebramos desde antes del cuenta del Omer, nosotros ya estamos limpios y purificados para no caer en lo que muchos hermanos evangélicos al salir de Babilonia, por meterse en el movimiento de raíces hebreas, comienzan a hacer todo lo que la casa de Judá realiza. Recuerden que la casa de Judá no es desechada por Dios, estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Sin embargo, la casa de Judá está siendo regida en el orden espiritual, es decir, en lo religioso, por rabinatos, diga rabinatos. Todos ellos se basan, gracias, en el Talmud. ¿Me está escuchando? Por lo tanto, el judaísmo que hoy se practica en la casa de Judá, en cualquier sinagoga, en su mayoría son judaísmos talmúdicos, que para males están agregando, debido a que el Talmud hace que la religión sea fría, aburrida, heladera, freezer, le están agregando espíritus del Zohar, más que nada de la Cábala. Y allí entonces están pasando a grados de sobrenaturalidad, muy entre comillas, pero que están siendo guiados por el otro lado. Y con esto del conteo, para ellos, y seguramente usted lo sabe, hay un día del conteo muy fuerte que es el día número 33. Eso ellos lo van a tomar justamente porque cuando el judaísmo no estaba era todo uno, era todo uno. Era todo uno. Y desde las distintas sectas dentro del judaísmo, como los saduceos, los esenios, habían dos que se estaban haciendo muy fuertes después de la destrucción del templo en el año 70, que son, por un lado, los seguidores del Mesías. Ellos se hacían llamar los del camino. Los de Jerusalén lo llamaban los nesritas, los nazarenos. Sabían los demás de Judea que eran los mesiánicos porque creían que el Mesías había venido en la persona de Yeshua, hijo de Yosef. ¿Me van siguiendo? Y este movimiento se está haciendo poderoso en el mundo, al tal plano que Pablo, que lo vamos a volver a retomar después de Shavuot, está logrando que los gentiles estén llegando a esta propuesta. Y les voy a aclarar algo, después se los voy a enseñar. Pablo no habla que los gentiles hayan sido injertados. Yo no fui injertado. Lea bien el contexto de Romanos 11 y los que son injertados son los judíos que rechazaban a Yeshua. Y se va a dar cuenta que, wow, hasta en el cristianismo nos engañaron. Pero volviendo a lo digo porque en las Hastaras tuvo eso y me parece honesto reprogramar nuestra forma de ver ese injerto. Sí, ese injerto. Porque Pablo allí habla de un remanente, no habla de todo Israel. Habla de un remanente de Israel. Y ese es el remanente que es la vid verdadera, el olivo correcto. Y cuando habla de olivos que no están dando fruto, habla de los que siendo de Israel no aceptan que Mashiach ha venido. Esos son los que están siendo injertados. Pero después se lo voy a enseñar en mejor forma. Aquí nosotros leemos que esta gente está con Yeshua, que ha resucitado, cumpliendo lo que recién decíamos en el conteo. Lo voy a repasar. Cuando estuvimos en el libro de Vayikra o Levítico, en el capítulo 23, versículo 15 y 16 tiene esta orden. Lo leo. Ya lo hemos leído, anote nada más. Levítico 23, 15 al 16. Luego contarás desde el día siguiente al Shabbat, desde el día en que presentas el Omer de la ofrenda mecida, 7 Shabbatot o 7 sábados completos o 7 semanas completas.
Hasta el día siguiente, al séptimo Shabbat, contarás 50 días. Pentecostés, ¿qué significa? 50 días. 50 días, más fuerte el que habla. ¿Qué significa Pentecostés? 50 días. Ahora, ese periodo de conteo conecta el alma de un redimido desde el primer día que aparece el Bikurim en Pesaj, directamente hasta esta meta que es la semana número séptima, que es el Shavuot. Shavuot significa eso, semanas. ¿No? Es el plural para decir semanas. Ahora, cuando nosotros en el primer día después del Shabbat de Pesaj traemos la primicia, sabemos que en Jerusalén, allá en los año 27 o año 30 de nuestra era común, coincidió con que estaba la noticia que Yeshua había resucitado justamente en ese Shabbat que acababa de pasar. Es decir, que Él es la primicia para nosotros. Amén. Amén. Y por eso, para esta gente, este conteo va a ser diferente. Volvamos acá. Ellos están haciendo el conteo. ¿Y con quién lo están haciendo? ¿Lo están haciendo solos o están siendo realmente especiales en ese conteo? Son especiales. ¿Por qué? Primero están todos juntos, pero alguien lo dijo y no, como te voy a hablar normal, uno que me lo diga. ¿Pero por qué es especial este conteo? Porque está el resucitado Porque con ellos. lo están contando con el Maestro resucitado. El conteo nos deja una certeza. Existe solo en el tiempo-espacio solamente un tiempo valioso para el alma humana cuando quiere vivir en propósito. Ese tiempo valioso se llama Hayom. Hayom, y se traduce hoy. Solo hay un día para la salvación del alma humana y se llama hoy. El conteo del Homer ayuda a eso, a que cada día cuenta. Cuando yo tengo esa visión, tenemos que decir que es muy significativo para nosotros esto que le está pasando a ellos, porque después nos va a quedar a nosotros. Está bien, siglos más adelante esto se va a sacar de las prácticas históricas de los que seguían al Maestro, porque justamente Roma también se va a prestar a lo que en el siglo II y III el judaísmo estaba haciendo, a quedar más, a hacer una marca más grande entre lo que era el Israel genealógico, el Israel físico, y van a crear con esas teologías desde Agustín de Hipona, con la famosa obra La ciudad de Dios, ese es un libro que escribe Agustín, la idea de que Israel es reemplazado por una nueva Israel llamada Roma, o iglesia, más tarde Iglesia Católica. No les terminé de decir por qué el judaísmo rabínico en el siglo II ingresa el día 33. En el siglo II va a haber una revuelta en Jerusalén. Y hay un maestro muy conocido, el rabino Akiva, que va a señalar como Mesías al revoltoso. Se levanta un varón, voy a pronunciar bien su nombre porque no me acuerdo, Bar Kokhba, que ese es el nombre, ¿sí? Akiva va a decir que un tal Bar Kokhba, Shimon Bar Kokhba, así es el nombre, Shimon Bar Kokhba, Simón hijo de Kokhba será, es el Mesías prometido. El tema es que no salió bien. El emperador Adriano más su ejército acaban con Shimon Bar Kokhba, acaban con Jerusalén. Jerusalén ya estaba destruida, pero lo que quedaba fue totalmente destruido. Es como hoy están haciendo el gobierno sionista con Gaza. Si usted busca una foto de la Gaza de hace 3 años atrás, usted va a decir qué fue de esa hermosa ciudad. Bueno, algo así pasó con Jerusalén. Ya estaba en ruinas y viene este emperador con su ejército, Adriano, matando al rebelde que es Bar Kokhba. Queda en evidencia entre los judíos pocos que quedaban allí que no es el Mesías. Y para bienes va a tomar al que había influenciado a los judíos del mundo con esta idea de que el Mesías era el tal Shimon Bar Kokhba, que es el maestro Akiva. Akiva va a ser muerto, o torturado y muerto, ahí estaría mejor expresado, el 33 del conteo del Homer, el día 33 del conteo del Homer. No solamente muere él, mueren 24.000 de sus discípulos, son martirizados, por decir una palabra que ustedes van a entender. A Akiva lo mataron con una forma que tenían los romanos de torturar y dar muerte, que era peines de hierro, así se los llamaba, que tenían como si fueran peines y empezaban a la persona a peinar todo, le pasaban por encima, imagínense rastrillos pero chiquititos, y bueno, lo iban despedejando poco a poco hasta que su piel misma y su sangrado llevaba a la persona a perecer. ¿A qué voy?
Aquí tenemos a un justo, equivocado en fin, pero alguien que buscaba la justicia, no totalmente justo, no plenamente justo. Recuerden que los fariseos tenían justicia. Sí. El maestro dice que la justicia más alta que hasta la vida de él existía era la de los fariseos, pero no era plena. Para que la justicia farisaica fuera plena, los fariseos tenían que encontrarse con el cuerpo del maestro. Y Pablo es fariseo. En realidad Pablo no es fariseo. ¿Quién es el fariseo? Vamos a usar el nombre hebreo que tenía. Saulo, esa es la forma griega de Shaul. Shaul es fariseo. Sin embargo, se completa cuando en el camino se da cuenta que a quienes perseguía, en realidad era la gente que estaba más plena que él. 2 siglos después, o 1 siglo y medio después de Pablo en el camino a Damasco, y ya después todo lo que gracias al Espíritu Santo Pablo hace, está este aquí, ha influenciado a los pocos judíos que quedan, o a los muchos judíos que quedan, y que aún no han sido plenos, porque Akiva y otros como él han convencido a los judíos que el Tar Yeshú, como lo llaman a esa altura, no era el Mesías. Akiva señala a Shimon Bar Kokhba es muerto, Akiva es martirizado, 24.000 judíos con él, y por el siglo III, y especialmente en el siglo IV, cuando más ya lo que es el movimiento del Señor se ha separado del judaísmo y aparece ya el movimiento llamado como cristianismo, que después ahí en el siglo IV se hace religión, una de las religiones reconocidas por Roma, y al finalizar el siglo V se hace la religión oficial de Roma. Pues bien, aprovechando la muerte de Akiva y sus discípulos, se metió en el judaísmo la idea que el día número 33 del conteo del Omer es el día más energético del conteo mismo. Es el día donde el portal celestial es muy fuerte porque se abren los cielos y baja la energía o luz de los secretos de la Torah, llamado o conocidos después como la Kabbalah, o Cábala para decirlo en español. ¿Hasta ahí me expliqué? Sí. Ahora, ¿logran asociar por qué usan este recurso en el siglo III y el IV de poner a ese día como importante? ¿Alguien descubrió la trampa? En base a lo que dije mucho antes. ¿Quién me levanta la trampa? ¿Quién logró asociar esto que acabo de contar? Ellos eligen el día 33, como que baja toda la energía, pero en verdad Yeshua asciende en el día 40, o sea, para negar la ascensión del Mesías. Lo niegan porque ya se celebraba. Y muchos judíos, como veían a estos otros judíos que celebraban la ascensión del Mesías, están haciendo plenos. ¿Entendieron lo que la asociación y conclusión de Andrea? Necesitan seguir haciendo que los judíos no se hagan plenos. Por eso es que Yeshua no ha venido. ¿Quién lo ha retenido a Yeshua? Especialmente en su casa. Dice Pedro, lo estudiamos, que él está siendo retenido hasta que todas las cosas sean restauradas. ¿Y cuáles son todas las cosas restauradas? La casa de Israel junta y unánime. Las 12 tribus juntas y unánime. Pero los que más han negado el mover del Mesías ha sido la casa de Judá desde el rabinato. Y acá están los primeros movimientos de un rabinato que empieza ahora a escribir las cosas. Va a escribir, a partir de acá aparece el Zohar. No se escribe el Zohar acá. Cuidado con eso, el Zohar se está enseñando. Pero lo que sí se empieza a escribir son los Midrashim o enseñanzas que eran orales, la Gemará. Y con las Midrashim y la Gemará se va a constituir tomos, que allá en el siglo VII son muchos y se llama el Talmud. Lo que hoy usted y yo tenemos es la crisis de un judaísmo talmúdico que ha retenido al maestro en su expresión de de Mashiach ben David, porque justamente la casa de Judá es la fuente de la salvación. ¿Usted cree que Dios quiere acabar con los judíos? Entonces nosotros hoy aquí vamos a ingresar a esto de el Yom, ¿cómo era que se llamaba? Yom Aliyah HaMashiach, el día de la ascensión del Mesías. Ustedes saben que este día 40, los discípulos del Maestro, siglo I, los discípulos del camino, donde ya no están los apóstoles, pero está todo su legado, diga conmigo, siglo II. Siglo II. Le llaman a este día 40 Mem Ba Omer. Así que anótelo, Mem Ba Omer. Mem Ba Omer. Dígalo ahora, Mem Ba Omer. Mem Ba Omer. Usted sabe que el Mem es una letra. ¿Por qué se llamará Mem el día? Mem es la letra número 13, 13ª letra del alefato hebreo. Pero ¿por qué se llamará el día 40 Mem Ba Omer? El día 40 del Omer. Porque la gematría
o valor numérico de la letra Mem, es 40. Entonces, para llamar a este día Yom Aliyah HaMashiach, la ascensión del Mashiach, era necesario que nosotros vengamos al relato de Hechos y comencemos a considerar desde el versículo 9 lo que recién leemos. Después de decir, Yeshua obviamente todo esto, y mientras ellos lo observaban, fue alzado y una nube lo recibió y lo ocultó de su vista. Aquí aparece un término sumamente nuevo dentro de lo que es el pensamiento judío en aquel tiempo. Diga conmigo, la nube. La nube. O sea, siempre se había hablado de la nube, refiriéndose a ¿qué? A la presencia de Dios. Palabra que dijo el siervo, la Shejina. ¿Cómo se traduce Shejina? Entre tantas posibilidades, la presencia divina. ¿Y cómo estaba representada? Por el término de la nube. Atención, porque esto es lo que quiero que nosotros veamos en este versículo. La historia mundial y los eventos más importantes de la Sagrada Escritura siempre han sido afectadas por la presencia de Dios. Y nosotros aquí tenemos que la ascensión de nuestro Maestro Yeshua es una de las cosas más extrañas de todas las que creemos. Creemos muchas cosas extrañas. Para el resto de las personas es increíble las cosas extrañas que creemos. A la gente les es extraño que nosotros creamos en la resurrección de los muertos. Hoy es más extraño que nunca. ¿Qué se hace generalmente con los muertos hoy? Se los crema. Y esa incineración de un cadáver es totalmente antibíblico. ¿Pero por qué lo creman? Por un lado, rápidamente, por lo económico, dicen algunos. Aunque hoy se está volviendo más caro, porque todo el mundo elige eso, que no es tan económico. Pero sacando ese plano, que me parece muy, muy light, vamos a lo más profundo. Lo creman porque la gente cree que el alma sobrevive al cuerpo y se va a los cielos. Y hoy tenemos un problema. El alma se va a los cielos hasta que Dios lo reencarna en algún otro cuerpo. Y nosotros nos mantenemos firmes porque creemos en la resurrección de los muertos, resurrección de la carne, como dice el credo del siglo II. ¿Puedo seguir con cosas raras? Creemos en algo muy raro. Creemos en milagros. Creemos en que podemos nosotros producir esos milagros. Amén. Y creemos en otra cosa rara, la segunda venida del Mesías. Pero entre tantas cosas raras, para volver a mi lineamiento de discurso, lo más raro es la ascensión. Porque justamente si no es por Roma, el resto de las hijas de Roma no festeja la ascensión del Señor. Los que han sido de algún tipo de denominación evangélica, ¿celebraban la fiesta de ascensión en esa congregación donde ibas? No, y seguramente porque te decían, no, eso es de los católicos. Y en verdad sí es de los católicos. Siempre y cuando entendamos que católico significa universal. Lo que pasa es que en la iglesia evangélica dice es de los católicos romanos. Y eso no es universal. Lo romano no es universal. Lo que es universal es la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob a través de nuestro maestro y dueño Yeshua HaMashiach. Por lo tanto, vamos a realizar aquí una pregunta. ¿Qué es lo que hace que la ascensión sea tan difícil para la mente moderna? Y creo que esto es difícil por lo que yo la llamo así, la visión del astronauta. Muchos creyentes se imaginan que Yeshua, en esto que acabamos de leer, se está elevando como si miráramos un astronauta que con algún tipo de aparato es lanzado al espacio. Usted se ríe, pero Hollywood ha aprovechado este tipo de imaginación para hacerlo películas y nosotros estamos más programados religiosamente por Hollywood y eso es peligroso porque eso es masonería, que por la misma teología cristiana. Menos mal que reconoce que la religión de casi todos los seres humanos que se dicen cristianos es hollywoodense. Decirle, sacate tanto Hollywood de tu corazón. Decirle al más cercano, sacate el Hollywood de tu corazón. Sacate el Hollywood de tu corazón. La gente cree que como un astronauta salió lanzado y como que está sentado por ahí en alguna parte del espacio cósmico material a la diestra de un hombre más anciano. ¿No han visto esa imagen? Esta imagen, como toda imagen, nos afecta al alma. Porque eso es lo que hace que no entendamos lo que significa desde la mente judía el hecho que el Mashiach fuera también ascendido. Si no hubiese sido ascendido, aún esos apóstoles que están con él podrían haber dudado de que fuera el Mashiach. Porque la resurrección es una poderosa evidencia. Pero en las Escrituras se hablaba de que Mashiach era Sipor.
¿Cuántos leyeron en el blog lo que les pedí que leyeran el día 40? Muevan la mano. Para los que no levantaron la mano, les pido que busquen, y esto no lo escribí yo, es un autor que se hace llamar a mí, es un rabino, en realidad es un judío que se hizo pleno, o sea que él puede explicar mejor que yo esto. Se llama Despidiendo a la Madre Pájaro, así se llama el artículo, la bitácora, Despidiendo a la Madre Pájaro y la ascensión de Yeshua a Mashiach. Lo que sí les quiero decir que para la época de Yeshua y de los apóstoles que allí están con él, los Sheliahim, era normal saber lo que los sabios habían dicho por mucho tiempo. El Mesías es el pájaro del mandamiento de... ¿Se acuerdan que hay que despedir a la madre pájaro? Han descubierto que el secreto es que esa madre pájaro en realidad es el Mashiach, porque lo que hablan ellos es que el jardín de Edén, cuando el Mashiach venga, va a volver a ser una dimensión donde todos los que en él crean serán elevados. Y al jardín de Edén, si al Mesías se le llamaba el Sipor o pájaro, se lo conocía con el nombre de Heihal Ken Sipor, o el nido de la madre pájaro. Y ese término habla de la Shejiná, que envuelve al Mashiach, y al envolver al Mashiach le permite también elevar con él y en él a muchos a esa gloria que es el Gan Edén. Si usted va escuchando, se va a dar cuenta que tenemos que sacarnos la visión del astronauta. No sé si los de multimedia pueden buscar alguna imagen de Jesús a la diestra del Padre, pongan así, seguramente también nos tenemos que sacar esa imagen de ese joven sentado a la diestra de un trono donde hay un hombre más anciano con una corona. Basta de esas cosas, si no, no vamos a entender por qué este día es tan importante. Yeshua es real, eso quiero decirlo de verdad. Yeshua trasciende la corporeidad, trasciende la materia, trasciende todo lo que tiene que ver con el mundo físico. ¿Cuántos creen eso? Amén. Sin embargo, no podemos, con esto que digo, ignorar que ese cuerpo que están viendo ellos allí es real. Ese varón que ha estado con ellos 40 días haciendo el conteo y en el conteo enseñándoles una nueva hermenéutica de la Torá, de los profetas y de los escritos, es real. ¿Alguien más sumará su amén? ¿Por qué? Porque recuerden que en el siglo II aparece dentro del movimiento del Señor un tal Marción, ¿se acuerdan? Y Marción va a sostener que Yeshua no estaba en el cuerpo, que representaba a Dios, por lo tanto no podía tener un cuerpo humano. Entonces yo voy a venir a alguien que ustedes seguramente conocen por medio de Hollywood. ¿Quién ha visto la película llamada Narnia? Muévame la mano. Muy buena película, una metáfora de lo que es la historia del Redentor y del mover salvador que él hace. Con lo cual ahora tenemos la idolatría en las iglesias evangélicas de todo el tiempo, que hacen algo, ponen un león como si ese fuera Jesús. Es una idolatría terrible. Es más, de nuevo, el decálogo llevado, o sea, no ponen a María, nada de eso que hace Roma, pero ponen leones. Entonces ya estamos en cualquiera. Pero volviendo al punto, le voy a leer a C.S. Lewis, que es el autor del libro Narnia, pero desde otro libro. Su libro se llama Milagros. Y es un libro más ensayo, en donde él se opone a cualquier tipo de espiritualización. Decía que Lewis se opone a todo tipo de materialización, de espiritualización, eso es lo que ahí me quedé en el corte, acerca de lo que es la ascensión del Mesías. Y me parece bueno ir a esta fuente, y el autor es C.S. Lewis, autor británico. ¿Puedo leer? ¿Podemos espiritualizar la ascensión solo si consideramos la aparición de la resurrección como la de un fantasma o una alucinación? Pues un fantasma puede simplemente desvanecerse, pero una entidad objetiva, corpórea, siempre debe ir a algún lado. Algo debe sucederle. Y si el cuerpo del resucitado no fuera objetivo o físico, entonces todos nosotros, los que nos llamamos cristianos y aún los que no, deberíamos inventar alguna explicación para la desaparición del cadáver. Y todos los cristianos debemos explicar por qué Dios envió o permitió una visión o un fantasma cuyo comportamiento parece dirigido exclusivamente, leo de nuevo, ¿por qué Dios
envió una visión a un fantasma cuyo comportamiento parece dirigido casi exclusivamente a convencer a los discípulos de que no era una visión ni un fantasma, sino realmente un ser humano corpóreo. Y si fue una visión, entonces fue la más sistemáticamente engañosa y mentirosa de la que se tiene conciencia hasta nuestros días. Pero si fuera real, entonces algo le sucedió después de que dejó de aparecerles. No se puede eliminar la ascensión sin poner algo más en su lugar. Y luego en esta misma obra, Milagros, C.S. Lewis dice lo siguiente, señalando el tema de leyes físicas y esto de Yeshua siendo ascendido. Leo, los registros representan a Cristo pasando después de la muerte como ningún hombre había pasado antes, ni a un modo de existencia puramente, es decir, negativamente espiritual, ni a una vida natural como la que conocemos nosotros ahora, sino a una vida con su propia y nueva naturaleza. Leo lento y remarco. Lo representan retirándose 6 semanas después a un modo de existencia muy diferente. Dice él que va a preparar un lugar para nosotros. Esto presumiblemente significa que está a punto de crear una nueva naturaleza que proporcionará el entorno o las condiciones para esa humanidad redimida que se convertirá en una humanidad glorificada y en él para la nuestra. La imagen no es lo que esperábamos, aunque sí es menos o más probable y filosófica por ello, pero ello es otra cuestión. No es la imagen de una huida de toda la naturaleza hacia una vida incondicionada y completamente trascendente. Es la imagen de una nueva naturaleza humana y de una nueva naturaleza en general que cobra existencia desde su ascensión. A esta altura de mi exposición, debo decirles que en el primer siglo, los apóstoles, los que escribieron después del primer siglo, todo lo que la ascensión significa, no era gente ingenua, como quizás cualquier persona posmoderna puede imaginarse. Especialmente los escritores judíos de aquel entonces tienen una comprensión muy particular de lo que son los mundos espirituales. Ellos entendían lo que son las esferas celestiales y dentro de las esferas celestiales las dimensiones que esas esferas contienen, a las cuales se puede acceder, en el caso de las fiestas de Dios, a través del conteo, y en el caso de el Mesías habiendo venido en carne, a través de ser ascendidos cada vez que oramos, cada vez que nos conectamos con el Eterno. O sea que no se puede descartar que el resucitado se elevó y llevarlo a un plano de abstracciones espirituales o de metáforas, porque si alguien lo quiere explicar así, también tendríamos que decir, como dice en su texto Luis, que en realidad el que resucitó era una aparición, como hoy quizás algunas personas incluso lo sostienen por algunos lugares de este mundo. Esta gente que no era ingenua, en el Tanaj, o la Tanaj, lo que se conoce como Antiguo Testamento, tenían 2 figuras humanas que en forma objetiva, es decir, corpórea, habían sido ascendidos al cielo. Y leían de ellos. A uno lo conocían al leer el libro de Bereshit, y al otro, exactamente, ya lo nombramos, y al otro justamente al ir al libro de los Reyes. El primero se llama Enoc y el segundo es Elías. Y yo quiero hoy llevarlos a esto especialmente, porque las buenas nuevas o evangelios que compartían estos apóstoles se basaban en que lo que estos dos representaron en su tiempo y forma, ahora había sido concretado. Lo que ellos eran la sombra, ahora ya no era una sombra, era el evento final. Vamos a ver esto de Enoc y Elías, y específicamente vamos a ver el cumplimiento de cómo la visión de Daniel se comporta para nosotros hoy. Voy a leer Daniel, deberíamos leer desde el 1 al... Sí, lo vamos a hacer, Daniel del 1 al 13, al 14. Profeta Daniel, capítulo 7, verso 1 al 14. En el primer año de Belsasar, el rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal de aquel asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y aquí
que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes diferentes, la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águilas. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de un ser humano y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes y le fue dicho así: levántate y devora mucha carne. Después de esto yo miré y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro y devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las otras bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba de grandes cosas. Está viendo los 4 imperios que van a traer exilio a Israel: Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Y está hablando de que durante el exilio de Roma, es decir, en esta época, aparece lo que todos los teólogos del cristianismo le llaman el anticristo. Pero me interesa seguir hasta el 14. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó el anciano de días. Diga, anciano de día. Alguien que grite Atika Yomim. Esa es la forma de traducir ancianos de día, ¿sí? Cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares lo servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Razón que esta visión ocurre en el 7º mes, ¿sí? Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, o sea, el antimachía. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerno fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado de las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Por favor, 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí, con las nubes del cielo, ¿se acuerdan la nube? Venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, diga, Atika Yomim, y le hicieron acercarse delante de él. O sea, vino. Hay una visión de que viene como hijo de hombre. Y le fue dado dominio. ¿Qué dijo Yeshua después de resucitado? Según Mateo 28, 18. Levante la mano. Más fuerte. 1, 2, 3. Toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. ¿Sí o no? Le fue dado dominio, gloria y reino. Todo eso se llama potestad. Para que todos los pueblos, las naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Está observando las visiones de noche y aquí uno como hijo del hombre que venía con las nubes del cielo y se acerca al anciano de días, al Atika Yomim, y se pone delante de él para desde esa gloria recibir potestad. Porque la intención es que él comience un nuevo plano, un nuevo nivel de vida humana que ahora está en los cielos y que es posible que los humanos que están en la tierra la puedan disfrutar. No tiene que ver con humanos que al morir se van al cielo. Lo digo de otra forma. No, nada tiene que ver con humanos que al morir físicamente su alma les sobrevive y se eleva a los cielos. Esto tiene que ver con seres humanos que estando muertos en sus delitos y pecados, eso se llama muerte ontológica, nacen de nuevo, palpan en su vida lo que es el nacimiento nuevo, el nuevo nacimiento. ¿Y qué es el nuevo nacimiento? El Mesías naciendo en ellos. ¿Para qué? Para elevarse al plano donde el Mesías se elevó, el plano de la nube, el plano de la gloria,
el plano desde donde la potestad que ha sido dada a él nos permite a nosotros ejercer potestad sobre los planos físicos. Quiero que analicemos bien esto y nos pasemos a la historia de Enoc y de Elías, que son las metáforas de lo que Daniel vio. Para empezar, ustedes saben que en cuanto a Enoc tenemos en la Sagrada Escritura, en la Torá específicamente, algo muy breve y para bienes muy enigmático cuando se habla de él. Génesis 5:24 dice así: y Enoc caminaba continuamente con Elohim. Y de repente no estaba más allí, es decir, en ese lugar, porque se lo llevó Elohim. Mire, si hay algo de lo que ningún ser humano puede escapar, es del poder llamado, o sea, del nombre del Eterno, o carro. Ustedes saben que el Eterno no tiene nombre por identidad, sino que son como naves, carros, por los cuales se manifiesta en todo lo creado, ¿sí? Si hay algo de lo que cualquier ser humano nunca va a disparar, es de la palabra Elohim. Porque en nosotros está su imagen. Cuando fuimos formados en el vientre de nuestra madre, lo que se sopló en el Ruach, en el espíritu que tenemos, fue el Selen Elohim, diga la imagen de Elohim. Por eso toda alma humana busca religarse a esa realidad que se llama Elohim. Ahora, ¿qué es el nombre Elohim? El nombre que permite al que se religa con ese nombre, al que en ese nombre se moviliza, tener autoridad para no arrastrarse en las leyes del plano físico, sino poder superar los eventos físicos, elevándose a ese nivel llamado nivel de la nube o nivel de la gloria. Hay un libro extrabíblico que se llama Enoc. El problema es que el libro Enoc, que anda por los PDFs que usted puede bajar gratuito de cualquier buscador, usando cualquier buscador, no está realmente fiel al original libro de Enoc que se descubrió en las cuevas del Qumran, pero más o menos hay algunos PDF que están en relato ideal. Allí, este versículo que acabo de leer tiene la descripción de cómo fue ascendido a los cielos, de cómo él en esos niveles conoció todo el panorama, digámoslo así, angelical, y cómo los ángeles lograron intervenir en la historia de la humanidad, por lo cual después de Enoc viene el diluvio. Entre lo que nosotros tenemos en los escritos mesiánicos, que también para los judíos son libros extrabíblicos, tenemos a Hebreos 11:5. Así dice el relato: por la fe, Hebreos 11:5 por si quiere escribir, si es rápido lo busca, si no después corrobora en su casa. Hebreos 11:5, ¿puedo leerlo? Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver más la muerte. Y no fue hallado, porque lo traspuso Elohim, porque antes de ser traspuesto fue aprobado como agradable para Elohim. Aquí hay algunos puntos interesantes. Vamos a anotar algunos. Primero, hablando del libro conocido como Enoc, habla justamente de lo que Daniel, en este pasaje 7, explica, nada más que está mejor desarrollado, como que es un desglose de todo lo que aquí en Daniel 7 hemos visto. Y lo que más se remarca en ese relato llamado el libro de Enoc es el término, diga conmigo, el Hijo del Hombre. O sea que Enoc, ya en su vida y desde el libro que él dejó escrito, presagiaba en algún momento que el Hijo del Hombre se haría carne y como él sería ascendido. Porque quiero decirle que en el libro de Enoc hace varias ascensiones al cielo antes de ser definitivamente arrebatado al cielo. También tenemos a alguien que ascendía constantemente al cielo y después, claro, muy bien, Moisés. Cuando dice que ascendía al monte y del monte subía a la cima del monte, esa segunda vez, ese segundo monte que se describe en realidad son los tramos del mundo espiritual. Número 2, en el libro de Hebreos, la palabra usada para que esto de que Enoc fue recibido por Dios puede ser traducida como fue trasladado, pero la palabra es metátesis, que implica fue alterado en su naturaleza. Metátesis. O sea, no es que se elevó como un astronauta, sino que se alteró su naturaleza humana sin dejar de ser un ser humano. O sea, se transformó. El punto 3, dice ahí en Hebreos lo que acabamos de leer, Enoc fue, de esta versión me gusta, elogiado como agradable para Elohim. ¿Y quién era el que le daba complacencia en gran extremo a Elohim mientras caminó por la tierra? Yeshua.
este es mi Hijo amado, en que tengo, en la transfiguración no dice complacencia, eso es en el bautismo. 3 años después dice, en el que tengo gran complacencia, y agrega algo, a él escuchad, a él escuchen. Por eso cuando venimos a Génesis 5 nos encontramos con que Enoc era hijo de Jared. ¿Sabe qué significa Jared? Descender. Diga conmigo, hijo de Jared. Y Enoc tuvo un hijo. ¿Quién conoce el nombre que le puso a ese hijo primogénito? Enoc le pone a su hijo primogénito. Digan todos Matusalén. ¿Qué significa Matusalén? Cuando yo muera, él será enviado. O cuando muera será enviado. Y este nombre lo tiene porque el propio Enoc profetiza que si la humanidad no cambiaba y seguía tecnológicamente siendo influenciada por los ámbitos de los ángeles, la humanidad tendría que ser purificada. Y es cuando muere Matusalén que su nieto Noaj o Noé es llamado a construir durante 120 años el arca, en el periodo en el cual él proclamó que había justicia de Dios y que podían muchos humanos salvarse, mas la humanidad no quiso. Solo 8 se salvaron. Ahora, vengamos al Mesías, por así decirlo. Jared significaba descender. ¿Descendió el Mashiach? Normalmente empezó a existir desde el útero de María. Digan fuerte, descendió. ¿Cómo se llama esa parte muy rara de nuestra fe, de la cual los judíos se ríen mucho? Encarnación. Repetimos todos, encarnación. O sea que si Enoc habló de la encarnación, Enoc le pone a su hijo lo que también iba a pasar con ese Mesías, la ascensión. Cuando él muera, va a tener que ascender. Es decir, empieza un periodo de gracia entre su encarnación y su regreso con justicia. Y es más, ya que estamos con los nombres, es interesante el nombre de Enoc, porque Enoc significa dedicado. Y la palabra Enoc da origen a la palabra judía Hanukkah. ¿Y qué es lo que se dedicó, se rededicó en el Hanukkah? Dirían todos el altar. El altar, recuerden que destruyen el altar que había sido profanado con sacrificios de cerdo y se pone un altar nuevo. Pues bien, ¿alguien se da cuenta de que esto tiene que ver con el sacrificio del maestro? Miren el orden. Jared descendió, encarnación. Enoc, dedicado a sacrificio en el altar, dedicado al sacrificio, a ser altar de Dios y sacrificio mismo, ¿sí? Y luego, Matusalén, el periodo de gracia, porque después que muera será después enviado, intertanto, antes que el diluvio, la purificación final, ya no va a ser por aguas, venga, hay un tiempo de gracia para que nosotros nos acerquemos a Él. ¿Les gusta este tema? ¿Es importante el día de la ascensión? Fíjense que Roma lo mantiene. ¿Quiénes no lo mantienen? Las hijas de Roma. ¿Y quiénes son los que se creen mejor que Roma? Las hijas de Roma. Y cuando hablo de las hijas de Roma, por ejemplo, no hablo de los anglicanos, luteranos y otras, o los ortodoxos. Ellos sí mantienen el día de la ascensión. El problema está en todo lo que es carismático, pentecostal, bautista y todo ese tipo de un montón de denominaciones que no viene el caso. Vamos al segundo caso. ¿Cuál era el segundo caso de un varón que fue ascendido? Todos digan el profeta Elías. Ustedes saben que en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, sale como Elías fue llevado en un torbellino. Eso dice que había carros de fuego. Así que vamos a buscar algunos puntos en el capítulo 2. A eso se lo conoce en el hebreo como la aliyá del profeta Elías. La unción que él tenía se la pasó a Eliseo, su discípulo. De igual manera, Elías no es una sombra de lo que haría Yeshua. Yeshua no les dice que se queden en Jerusalén. ¿Para qué tenían que quedarse? Para recibir la promesa del Padre. ¿Para quiénes iban a recibir la promesa del Padre? Los discípulos. Esa promesa es lo que ya tenía él. ¿Sí o no? Él tenía unción y tenía que traspasársela porque la promesa era que no se quedaban solos. Lo que yo tengo lo van a tener. ¿Y qué es el Espíritu Santo sino el mismo Yeshua que está en otro plano, en otro tipo de naturaleza humana? Si usted sigue creyendo que el Espíritu Santo es una paloma que ha anidado en su corazón, usted no sé qué hace acá. Sigue Hollywood haciendo estragos con usted y peor, Hollywood con los cartoons, con los dibujitos animados. Número 2, si Elías le traspasó a Eliseo, Yeshua tenía que ascender para traspasarle a sus discípulos. Número 2, el profeta Elías está estrechamente vinculado con lo que significa los días del Mesías. ¿Por qué?
Porque cuando Elías ascendió, se cuenta que ascendió en el viento y en un carro. Y justamente cuando Mashiach viene, se habla de que él regresará y tendrá un lugar muy especial en la mesa que instalará en el paraíso para Elías. Si ustedes van al 2 de Reyes 2.15, allí van a notar que se habla del espíritu de Elías reposando sobre Eliseo. Lo leo, 2 de Reyes 2, verso 15. Yo he ido lento y me he vuelto hacia atrás, porque de nada sirve estudiar el libro de los Hechos si no entendemos la ascensión, que yo tuve que entenderla a lo largo de estos años. ¿Puedo leer, repito por las dudas, 2 de Reyes 2.15? Viéndolo, los hijos de los profetas que estaban en Jericó, al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirlo y se postraron delante de él. ¿Lo acaban de leer? Eliseo ya no es el mismo profeta como ellos. Tiene una nueva naturaleza sobre él. Aunque él está corporalmente y objetivamente en forma material aquí, corpóreamente, su alma ha ascendido a ser una vasija de una dimensión que es sorprendentemente poderosa. Lo que a lo mejor ustedes no saben, y que aquí sí me parece importante señalarlo, es que ese lugar del Jordán, donde el profeta Elías es ascendido en esos carros de fuego y ese torbellino, es el lugar que mucho después, alguien que tenía el espíritu de Elías, llamaba a Teshuvá a todos los hijos de la casa de Judá. Estoy hablando de Johanan, el inmersor. Y en medio de ese lugar, donde se bautizaban cientos, aparece uno, que Johanan no quiere hacerle tevilá, pero él le dice, dígamelo fuerte, mi querida Esther. Es necesario que se cumpla toda justicia, es decir, aquí donde yo voy a ser bautizado, estoy anunciando que yo ya me encarné, moriré, resucitaré, y aquí donde fue levantado Elías, de igual modo en este plano existencial, después de resucitado, es justo que yo sea ascendido. Por lo tanto, tanto los apóstoles que están con él como cualquier judío de su tiempo, cuando iba a las sinagogas y estudiaba con los maestros, todo esto que le estoy enseñando, no tenían una visión del astronauta lanzado hasta la derecha de un trono espacial. Hechos 1:11, varones galileos, ¿por qué se han quedado aquí mirando al cielo? Este mismo Yeshua que fue tomado de entre ustedes al cielo, vendrá tal como lo han visto subir al cielo. Dice Lucas que los discípulos están mirando hacia arriba. Él ha desaparecido. No desapareció porque era como un cohete que se fue detrás de las nubes. De repente, ante sus ojos asciende pero desaparece. Y al lado aparecen dos varones. Quiere decir que el que ha desaparecido ya está permitiendo un portal comunicacional que garantiza que los que estamos en él ya tenemos contacto con planos sobrenaturales en donde los ángeles se ponen para servirnos, aún explicándonos lo que está aconteciendo. Es bien breve lo que dicen los ángeles, ¿no? Bien conciso. Sin embargo, está lleno de una información enorme, importante, escatológica para ellos y para nosotros hoy. Primero, anotamos la información que ellos dan en este mensaje breve. Yeshua, el ungido, definitivamente regresará a la tierra. ¿Alguien más grita amén y más fuerte? O sea, aquí es donde es similar a la historia de Elías, quien fue llevado al cielo, pero de quien se profetizó que regresaría a la tierra. Les voy a leer algo que dice un rabino mesiánico, su nombre es Yehiel Zvi, y acá me cuesta el apellido, Lichtenstein, y esta es la frase que él escribió diciendo así: así como fue llevado el Mesías a las nubes, basándonos en lo que dice Mateo 24, Daniel 7, según Talmud Sanedrín 98a, trata del mismo tema referente al Mesías, diciendo que el Mesías regresará al Monte de los Olivos, tal como será antes llevado desde allí, como lo anuncia Zacarías 14, verso 4. Y pone la cita: en ese día sus pies se posarán sobre el Monte de los Olivos. Recuerden que para los hermanos de la casa de Judá y desde el Talmud, cuando venga Mashiach, va a hacerlo en un mismo lapso en las dos facetas. Mashiach ben Yosef y Mashiach
Ben David. Para ellos no existe un tiempo de gracia, es la única diferencia con nosotros. Nosotros al contar con la expresión y hermenéutica apostólica, ¿qué entendemos? Que hay un tiempo de gracia entre la justicia que él cumplió con el sacrificio y los juicios que se vienen, ¿o no? Quiero saber si hasta acá este tema lo está atrapando. ¿Le está cambiando su manera de ver la ascensión? Miremos lo segundo que quiero que salga de esta frase angelical, lo que dicen estos dos varones. Esa frase, este Yeshua, la leen en versículo 11, indica claramente que cuando regrese ese Yeshua, todavía conservará su identidad de hombre judío. Porque en este tiempo de gracia que ha hecho Roma, ha disfrazado a Yeshua con una identidad romana. Y a usted Hollywood le presentó un Yeshua con ojos celestes, pelo rubio, pelo castaño. Nunca un judío del siglo I, sino los judíos de este siglo, como muchos, y ni siquiera eligiendo a un actor judío para hacerlo. Número 3. Hay algo que dicen los ángeles acá, que este regreso a la tierra va a ser de la misma manera que lo vieron subir al cielo. Y así está en el libro de Revelaciones o Apocalipsis, como también lo conocemos. Fíjese, voy a ir al capítulo 1 y les voy a compartir la lectura del versículo 7. Apocalipsis o Revelación 1:7. He aquí que viene él con las nubes. ¿Sale la palabra nube o no? O sea que nube no es las nubes del firmamento. La nube es una dimensionalidad, el nido del pájaro. Es el Gan Edén, es la dimensión donde los hijos pueden participar de su gloria. He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá y lo que los traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí y amén. Entonces, para buscar el final, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? Y antes de ir a lo práctico que necesito siempre poner al final, vamos a implicaciones de la doctrina. Primero, lo he mencionado anteriormente y lo voy a volver a decir. La ascensión del Mesías a los cielos es en realidad el cumplimiento de metáforas proféticas de la Tanaj. Y es el cumplimiento de profecías bíblicas como la de Daniel 7. Por lo tanto, esto que creemos no es fantasía animada de Roma, es realidad que ya estaba en el corazón de los judíos aun cuando Yeshua no nacía. Esto es parte del evangelio. Si usted no cree en la ascensión, como se lo estoy explicando, su evangelio es un evangelio falso. Número 2, vivimos en un tiempo de gracia. O sea que este es el tiempo de la cosecha de más hijos. Necesitamos aprovecharlo, porque esto se va a detener cuando Él venga. No podemos estar mirando a los que se quedaron. Quizás los que se quedaron nunca han sido hijos de gloria. Número 3. El reino del Mesías vendrá plenamente, vendrá plenamente, cuando Él, regresando a esta tierra, se siente en el trono de David allí en Jerusalén. O sea, Él todavía no reina sobre la tierra como rey. Él está aquí en la tierra, presentado desde tu vida como el que es redentor y salvador del mundo. En los cielos se está moviendo en todas las esferas celestiales como el sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Pero cuando venga, se manifestará como rey. Número 4. Lo acabo de decir, si ascendió es porque es necesario que en los cielos alguien se mueva intercediendo por nosotros ante el trono de la gracia. ¿Por qué? ¿Porque el que está en el trono de la gracia es malo, como decía Marción? No, porque en el trono de la gracia vienen las acusaciones del lado izquierdo de los cielos. Por favor, escuche. Por eso en el conteo del Homer trabajamos con el lado izquierdo. Trabajamos con Geburá o no. Trabajamos con Jot, ¿verdad? Y procuramos eso. En Geburá ser nosotros los que aplicando restricción, aplicamos rigor en nuestra vida para que no vengan rigores cuando se abran los libros contra nosotros. Y cuando aplicas rigores, cuando más resplandeces, porque tu esplendor viene de ser manso y humilde como el maestro. Y número 5, hay un rabino llamado Joel Lieberman, que yo lo menciono, también es pleno en el Mashiach, y él dice: era necesario que Yeshua ascendiera de una manera tan dramática porque hasta ese momento había estado apareciendo y luego desapareciendo durante esos 40 días. Pero ahora estaba sucediendo algo totalmente diferente. Entonces, saquemos conclusiones. Y de ahí las cosas prácticas. Primero, anote, número 1. La manera en que
entendamos e interpretemos la profecía bíblica, debería verse grandemente afectada por la revelación de que Yeshua en realidad está regresando a la tierra en oposición a esa idea que renunció al principio de que moriremos todos e iremos al cielo para vivir eternamente tocando el arpa entre las nubes. Cuando yo acepto esto, cambia la manera de pensar. ¿Por qué? Porque yo entiendo que ya ahora, Juan capítulo 14, verso 3, donde Yeshua está, dice que yo también estoy. O sea, hoy yo ya estoy en los lugares celestiales, reposando en la certeza que tengo en su potestad la participación de su ascensión, es decir, mi derecho a entrar al trono de la gracia sin acusación, o sin que en la nogama santa, que serían los serafín que cantan Kadosh, 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 Yud-Heh, Vah-Heh, Elohim Shebaot, me impidan el ingreso. Ellos están allí cantando esa canción porque nada impuro se puede presentar. Pero yo tengo un sumo sacerdote que me permite entrar al trono de la gracia. Por lo tanto, eso es estar y subir al cielo. Y número 3, entonces número 2. Así como los ángeles le dijeron a los discípulos, y ahora voy al verso 10, varones Galileo, ¿por qué están mirando al cielo? Así también nosotros debemos ahora no mirar al cielo sin hacer nada. Debemos ocuparnos de que los asuntos celestiales del Maestro se manifiesten aquí, ahora, en la tierra. El problema tuyo es que con tanta teología hollywoodense, más los dogmas de Roma, que desde chico te impregnaron, estás de brazos cruzados no haciendo lo que tenés que hacer. Y cuando acontecen los hechos que no se pueden cambiar, son hechos naturales, no se puede cambiar un diagnóstico de una enfermedad, no se puede cambiar una empresa que hay que cerrar, no se puede cambiar una economía que se quiebra, no se puede cambiar el fallecimiento de un ser querido, no se puede cambiar. Son hechos, pero son piedras del camino, lo expliqué esta mañana, ¿se acuerdan? El tema está en cómo tú a esa piedra la vas a confrontar. O la esquivas para seguir en el mismo nivel de vida, o empiezas a tomarla como un escalón, como la oportunidad de, como dijo la pastora, de comulgar de tal manera con Dios que ese escollo, esa piedra, se convierte en ese escalón para un nuevo nivel de vida, que no es posible, ya está. Simplemente debes creer que ese nivel hay que saberlo trabajar. Número 3, todos, digan fuerte todos. Todos necesitamos recibir la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque no se puede comunicar el Evangelio a otros si el Espíritu Santo no te ha ungido. Aquellos que no le hablan a nadie y no traen a nadie es porque les carecen de unción. Y el que carece de unción, aunque diga que tiene al Espíritu Santo dentro, lo dice desde una dogmática, no desde una experiencia vivencial. Porque el que tiene unción es como Eliseo, se aferra a su maestro y le dice, no te suelto hasta que me des la doble porción que tú tienes. ¿Qué era la doble porción de Elías? La capacidad que había adquirido de hacer que lo que está arriba también suceda abajo. Elías tenía un anticipo, porque no había venido el Mashiach, de lo que era la era mesiánica. La era mesiánica en ese tiempo de gracia se iba a caracterizar por gente que iba a poder todos los días en su diario vivir, desde su cotidianidad, repito aquí, y desde su vida hogareña, ascender a los niveles de gloria para que lo que está en la gloria no quede retenido, sino manifestado desde su vida en todo su entorno, es decir, en todo su clan. La palabra censo que hemos visto esta semana que se fue, encierra la idea de que es de acuerdo a cómo declares tus palabras que las realidades acontecerán. Midbar es un desierto en donde el dabar, el verbo de Dios, necesita una boca. Porque Dios tiene verbo, pero carece de boca. El hombre tiene boca, pero carece de verbo. Si hay una alianza entre los dos, la boca del hombre se convierte en el que transmite buenas noticias. Y las buenas noticias se creen por los milagros que evidencia esa persona que transmite evangelio. Los milagros no es ser una persona moralmente aceptable. Eso no es ningún milagro. Hay gente más atea que cualquier ateo que moralmente es aceptable en este mundo. Y cuarto, eso que se llama doble porción se conoce con el nombre de primogenitura. La doble porción del primogénito no era para que el primogénito la reservara para sí, era para que el primogénito la administrara y la estuviera siempre otorgando a sus hermanos cuando estos más necesitaban de la herencia que el padre les había dejado. Recuerden que las herencias se administran y en ocasiones se administran mal. Entonces el primogénito tenía la obligación de administrar tan bien su herencia que cuando alguno de los de su clan
tuviera una carencia por una mala mayordomía, él pudiera socorrerlo con lo que él había logrado multiplicar. Yeshua ha logrado multiplicar más poder del que vivió Elías o del que vivió Enoc. Yeshua ha logrado multiplicar más poder del que mismo Moisés conoció. O sea que todo el que crea en su nombre y lo reciba tiene un milagro y un derecho, dice Juan 1:12, ser llamado hijo de Dios. Cuando Pablo ora por la gente que es hija de Dios y está en la ciudad de Éfeso, miren, podemos leer esa oración. Esta es la oración que realmente cuando empezamos a celebrar Pentecostés y muy particularmente cuando hacíamos la novena desde el día de la Ascensión, esto es lo que a mí o siempre usé en el día de la Ascensión. Cuando el diácono Nicolás me preguntaba es porque sabe que esto estaba en el canal que nos hackearon y que hoy no existe. Y bueno, decidí entonces volver a este día para que, habiendo pasado el día 40, nosotros adquiramos en este Shabbat este empuje de la oración de Pablo en el capítulo 1. Voy a leer la oración. El que la quiera tomar, yo la leo, pero el que quiera tomar que esta oración que escribió Pablo y elevaba por los Efesios puede ser a favor tuyo, sentí que la unción del Santo está sobre ti. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el ungido, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con el ungido, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús el ungido, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en el ungido, en la dispensación del cumplimiento del tiempo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que aquel que hace todas las cosas según los designios de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en el ungido, en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hermanos, sin ascensión no es posible llamarse hijo, porque solo el perdón de pecados no garantiza un nuevo estilo de vida. La doble porción del primogénito es una herencia para todos aquellos que se aceptan como esta oración, ya benditos con toda bendición espiritual. Bendición espiritual no tiene nada que ver con un Ferrari regalado por herencia en la muerte de tu tío el millonario. Bendición espiritual no tiene nada que ver con la escritura de una casa que no podías comprar y que de repente compraste. Basta de llamar bendición espiritual a los detalles materiales. Entendamos que las bendiciones nunca podrán ser corporizadas en este sistema lleno de pecado, pero las bendiciones que sí están vibrantes en los lugares celestiales pueden ser derramadas como rocíos en este mundo material desde tu vida en comunión con la unción del Santo. Cuando tu vida en los lugares celestiales tiene una vida de oración de este estilo, las bendiciones se convierten en dones, regalos, compensaciones, beneficios, milagros. Así que desde esta perspectiva, en el terminar acá, yo creo que hemos logrado atender y entender la ascensión como mucho más allá de un simple salto cuántico que cambia de altura. Estaba acá en la tierra y ahora está en las nubes. No es así, hermanos. La ascensión del Señor representa algo que ustedes también pueden hacer diariamente, una transición de un mundo natural a lo que ya es arras. ¿Qué es arras? ¿Qué es el Espíritu Santo como arras? El mundo venidero no te lo puedes imaginar, porque es impresionante todo lo que va a pasar en el milenio. Pero podés tener un anticipo, una garantía de las cosas que vos podés convertir aquí, como las harás allí en el mundo venidero. La realidad futura nos está oculta,
Pero la voz de aquel que está a la derecha del trono nos dice, he aquí yo hago en ti nueva todas las cosas. Y estoy leyendo Apocalipsis 21:5. Tengan ustedes esta capacidad. Cuando Él ascendió, nos ascendió a los lugares celestiales. ¿Escucharon lo que leí yo en Efesios? Y el autor del libro a los Hebreos lo vuelve a sostener de esta manera, y me voy a ir a buscar Hebreos capítulo 2 para este final. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y porque en todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Sabía que él tenía que llevar muchos hijos a la gloria. Esa gloria es el nivel llamado Gan Edén. Ese nivel nosotros lo vamos a poder vivir, dimensionar y llevar al extremo de práctica en el milenio. Pero aquí y ahora es posible llevarlo. Si no lo has captado, de más estás en que hayas hecho el conteo del Homer hasta este día número 43. El día 40 realmente es el día donde no bajó ninguna energía de luz. Bak la Omer, día 33, para los judíos es el día donde bajó la luz o la energía de la luz de la sabiduría. El día 40, la luz del mundo ascendió para abrir portales de luz, 50 portales lumínicas de posibilidad, para que tú te sientas sentado en esos lugares. Y el que esté sentado es el que puede disfrutar de lo que le ponen por delante. Por eso esta mesa tiene ese sentido también. Yo les pido por favor que completen esto con lo que, vuelvo a repetir, van a encontrar allí en ese artículo de Amí, que se llama Despidiendo a la Madre Pájaro y la Ascensión de Yeshua. Ustedes allí van a poder entender mucho más acerca de la cosmovisión hebrea, que veo que muchos son un montón los que no lo han leído, pero yo creo que con esta explicación que yo he dado, ustedes se van a animar a ir a ese estudio tan profundo de este varón. También un judío completo, un judío que en el Mesías ya disfruta de los lugares celestiales. ¿Quiénes sienten que esto realmente les hace entender que el conteo del Homer lo necesitamos no solamente ejercitar, sino valorar hasta llegar al día 40, que es donde todo se acelera para que esto que empieza hoy sea que tu nobleza se manifieste como reino de Dios en medio de este planeta? Entonces deja de llamar desierto a tus circunstancias negativas, porque si le sigas llamando así, nunca vas a lograr ser alguien que a las cosas que acontecen fuera de ti las transforma, las supera, las convierte en escalones para seguir subiendo a nuevos niveles de gloria. Tengan todos ustedes sorprendente elevación, es lo que deseo. He aquí yo hago nueva todas las cosas. Deseo que se eleven a ese nivel o a ese deseo del Maestro. Que todas las cosas sean nuevas a partir de esta enseñanza que el Señor me ha permitido dar. Si valoras el conteo del Homer desde el día 40, te invito a colocarte de pie. Con este respeto con el cual lo has hecho, te suplico y le invito a la gente que está en sus casas a hacer este silencio donde afuera nada te va a distraer del desierto que tenés que ir a buscar. Métete en tu desierto. En tu interior todavía hay lugares vacíos que por no ser llenos del Espíritu Santo, cuando desde afuera te suceden cosas negativas, bajas los brazos rápidamente y a veces bajas los brazos no solo rápidamente, sino por mucho tiempo. Te dura la bajada, el desánimo y hasta las ganas de morir por muchos días. Hoy ya no hay por qué sentirse presa del pánico o lo que es el miedo que paraliza. El desierto es bueno porque es tu interior. El desierto no tiene nunca que ver con tus circunstancias externas. El desierto es el camino, que es Yeshua, llevándote a la verdad interior. Todavía en ti hay vaciedades que solo se pueden llenar con la unción del Espíritu mesiánico. Orando entonces, Papá bueno y santo, desde lo que hemos hablado aquí, desde los días que hemos contado hasta aquí, solo tengo una actitud: alabarte. Y en mi alabanza sumarme al santo, 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 Yud-Heh-Vah-Heh Elohim Shebaot. Santo, santo, santo es Yahvé,
Dios de todos los ejércitos, porque en esa alabanza yo sé que puedo movilizarme participando de todo lo que Yeshua vivió. He aprendido a participar de la crucifixión diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. He aprendido a participar de su resurrección, a levantarme de cada tumba ontológica que este sistema siempre tiene para que la gloria que me has compartido sea enterrada y no revelada. He aprendido también a participar de esta ascensión que hoy me ilumina como un hijo que ya está bendito y no te tiene por qué pedir bendición, sino que tiene que pedirte instrucción para manipular las verajot o bendiciones y convertirlas en milagro en mi vida y en mi clan. Los que están orando pidan por su clan. ¿Qué es el clan para ti? Todo el mundo o entorno humano que te toca afectar con buenas noticias. Incluye a tu familia, a tus parientes, a tus vecinos, a tus amigos, a tus compañeros de estudio, a tus compañeros de trabajo, a tus socios de empresa. Todos esos seres humanos son parte de tu clan y meritan, o merecen, mejor dicho, que tus méritos de cada mañana al estudiar la Torah los afecte para bien. Empieza a orar por ellos. Y mientras me despido de la gente que está en la transmisión, les suplico a los que están en la transmisión, primero que estén suscribiéndose, porque son muchos los que están y no están suscritos. Por ende, nos regale también su me gusta y desde ese me gusta, déjense llevar a gustar del Dios verdadero. No del Dios de Hollywood ni del Dios dogmático que desde chico nos implantaron. Gustar del Dios verdadero. A ustedes les declaro shalom en esta semana que hemos empezado, desde este día de benevolencia, conciencia de ascensión, y a los que aquí estamos los ministraré con una mesa que no va a ser igual, porque la próxima estaré llevándonos a Shavuot. La paz sea con ustedes, iglesia, sigue orando.